Bueno, muchas gracias, señor director. Como decíamos, estamos con Mariano Jaimovich, subdirector de Finanzas de iProfesional, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Gustavo? Hola a todos los televidentes. Un gusto y gracias por la invitación, obviamente. No, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, semana movida, post paso, y contanos un poquito cómo está la acción en este momento, transcurriendo estos días, y cómo lo ves, básicamente. Bueno, mira, el mercado obviamente está alterado porque todavía, bueno, primero fueron las elecciones del domingo, donde obviamente los resultados fueron sorprendentes para el mercado en cuanto a que fue una derrota mayor a la esperada, a la que iba a tener el gobierno, ¿no? Entonces, en primer momento el mercado reaccionó muy bien. Lo que pasa que después, con los rumores de renuncias en el gabinete, medias impuestas por un lado de la coalición gobernante, bueno, eso alteró un poco los ánimos, ¿no? El primer movimiento del mercado fue con una fuerte baja, después se fue acomodando y bueno, se están esperando obviamente las distintas novedades y anuncios que van a correr, obviamente van a tardar unos días en llegar por completo y ver un poco para dónde rumbea el gobierno y a partir de ahí, obviamente, el mercado va a empezar a recalcular para dónde va y cómo va a reaccionar el gobierno, si va a asumir esta derrota como tal o si se va a volver más confrontativo, ¿no? Que es una de las cosas que se está planteando hoy por hoy el mercado, ¿no? A ver cuál va a ser la reacción oficial. ¿Vos crees que puede llegar a haber cambios en los valores, por lo menos desde lo económico, en el dólar o en alguna otra variable macroeconómica que podría llegar a estar sustentando esta situación de cara de acá a fin de año? Porque en realidad el efecto, digamos, político hasta ahora no mostró ninguna variante en lo macro, pero probablemente pueda llegar a pasar algo. ¿Cómo lo ves? Hiciste un informe con Mirá, respecto a esto. claro, bueno, sí, salió un informe justamente de Focus Economics, que es un informe internacional que se hace con más de 40 economistas de bancos nacionales y externos, donde justamente están diciendo que para fin de año el dólar, este informe se hizo unos días antes de las PASO, pero se está sosteniendo que el dólar para fin de año, el dólar mayorista, va a cerrar o va a ubicarse en torno a los 110 pesos. Es decir, más o menos en línea como venían los meses anteriores, las estimaciones de los meses anteriores, que viene con una leve baja respecto a lo que se preveía a principios de este año. Hablando con los economistas después de las PASO, lo que sostienen justamente es que en realidad no se estiman cambios, o sea, salvo que haya un cambio muy profundo en la política monetaria, en la política económica, Ujú. que haya una salida de algún ministro clave, como puede ser Man en Economía, o que haya un cambio en el Banco Central, que por ahora eso no se prevé. Bueno, ahí podría ser otro el escenario, pero en principio, mientras esté lo monetario contenido, se espera que el dólar siga anclado hasta fin de año, pues evidentemente falta hasta noviembre, que son las elecciones generales. Estas fueron las primarias, fue un testeo, pero donde se define todo es en noviembre, así que tampoco puede haber demasiados movimientos hasta ese entonces. Y obviamente al gobierno tampoco tiene demasiado para que el dólar se le mueva, porque bueno, estamos en un contexto donde las reservas son muy escasas, las reservas netas realmente son muy bajas, están en alrededor de, bueno, depende qué economista y cómo se vean las cuentas, pero están en alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. Entonces, bueno, a ver, el margen no es grande para jugar con el dólar, es el único ancla que está utilizando hoy por hoy el gobierno para que no se les siga disparando la inflación, que dicho sea de paso, vino con una baja muy importante en agosto. Recordemos que en estos días el INDEC difundió que en agosto fue 2,5% la inflación, entonces fue un dato alentador porque, bueno, venía del 3% para arriba mensual. Así que, bueno, son datos alentadores, pero bueno, obviamente hay expectativas, ¿no? Por lo que pase en el día a día. En Argentina se está viviendo así hoy por hoy.
Tal cual. Y bueno, en esta semana, posterior a las PASO, obviamente, el día de ayer, jueves, se hizo la presentación, llamémoslo así, en el Congreso de el presupuesto El nacional para el año presupuesto. 2020. Claro, el presupuesto 2022, y donde el dólar tenía una corrección de 131 pesos más o menos, que es lo que Para estaba fin del fijado año que viene. en ese valor para diciembre del 2022. 22. ¿Ah? Y esos Claro. valores de inflación, bueno, habrá que hacerle alguna corrección después, ¿no? Porque también hablan de una inflación del 33% Tal en ese cual. presupuesto mismo, más esperando un crecimiento de casi el 4%. En líneas generales, esos son los valores con los que se presentó este presupuesto. Pero bueno, ¿qué es lo que Bueno, son podrá valores pasar, no? que, claro, eso te iba a decir, son valores que por el momento quedan muy lejanos. O sea, para diciembre de 2022 en Argentina es una eternidad. Sí, tal En cual. principio, a ver, en principio se le puede decir a Guzmán que acertó bastante en cuanto al tipo de cambio mayorista para este fin de año, pero bueno, acertó porque también hay una intervención oficial, hay un cepo muy Sí, fuerte. por Recordemos que supuesto. estamos con un cepo cambiario que el mercado realmente no está actuando libremente. O sea, el minorista que quiere comprar dólares no puede, tiene el límite de $200 mensuales y tiene que tener ingresos para justificarlo. Y después las empresas, bueno, hay muchas empresas que se quejan que tienen problemas para importar. Eh, bueno, eso justamente también es un tema de regulación de divisas y bueno, las divisas son parte estratégica de lo que pueda llegar a pasar, obviamente, con el valor del dólar, ¿no? Porque si el dólar oficial lo tienen contenido, hay que ver qué pasa con el dólar informal, que por ahora se ha recalentado estos días, llegó a los 187, a los 187 pesos, pero bueno, todo tiene que ver con expectativas tanto económicas como políticas, ¿no? Tal cual. Mariano, también tengamos en cuenta que esa brecha, que hoy por hoy se sigue manteniendo en valores muy elevados, en algún Cerca del momento tiene... 90% está la brecha. Claro, y eso no se puede extender en el tiempo. Obviamente No. que el importador va a querer pagar anticipadamente con el valor de que está en el mercado, pero el exportador obviamente va a retener sus cobranzas a los efectos de, bueno, buscar una mejor ubicación del valor del dólar. Por eso, ¿cuánto crees que puede llegar a demorarse ese acercamiento de las puntas como para realmente tener algo más estable y más competitivo? Claro, tal cual como vos lo dijiste, Gustavo, el problema de una brecha grande Ujú. es, digamos, es sostenible o es tolerable para un corto plazo, pero ya llegamos casi 2 años, un poco más de 2 años, con una brecha que está en el 80-90%, y como decís vos, hay un montón de cada vez más desequilibrios que se van acumulando, porque vos, como decías, Tal cual. al importador lo estimulás para que importe justamente a un dólar de 98 y al exportador, bueno, también está pagando 98, pero mientras los precios están ajustando a 180 a nivel local. Entonces, es como que hay un gran desfasaje de valores. Obviamente, por eso se están frenando importaciones, porque estaba muy barato importar en base a las expectativas que hay de tipo de cambio. O sea, en el mercado informal, como decíamos hace un rato, está casi 190. Entonces, hay una gran diferencia. Vos me decís, ¿hasta cuándo? Bueno, a ver, lo deseable por muchos es que empiece a bajar. No, no creo que esto sea de la noche a la mañana, porque si hay un ajuste muy abrupto del dólar oficial, también puede haber un descalabro, porque hay un montón de precios que todavía están al dólar oficial. Entonces, Sí. lo que se espera es que haya una leve, según lo que dicen los distintos economistas con los que hablamos, se espera que haya una mayor devaluación luego de las elecciones, pero no se espera un salto cambiario que haga bajar la brecha con ciertas fuerzas, porque obviamente eso generaría un cimbronazo o un movimiento inflacionario que sería contraproducente, ¿no? Sobre todo en el marco de cómo viene la economía con un crecimiento, bueno, de rebote por todo lo que fue el freno el año pasado, pero no se esperan para el año que viene grandes números de crecimiento. Entonces, tampoco se puede jugar así con las expectativas de inflación, porque puede ser un boomerang en contra, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Cómo ves el dólar lo que nosotros siempre decimos con Rizo, el barrio, llamémoslo así, en los países limítrofes? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil, en Uruguay? ¿Cuál es la expectativa que hay en este verano como
variante? ¿La gente seguirá afuera o realmente se va a quedar acá en el país y, bueno, bancando los Mi- trapos, como decimos, de la hinchada? m- Mira, me río porque, a ver, si nosotros los argentinos no queremos al peso, imagínate los países vecinos, ¿no? Que, o sea, es una moneda que No, se va bueno, no. devaluando. Claro, el peso Entonces, tiene... el, ¿A el- cuánto se el está peso, o negociando sea, o cuánto se negoció Uruguay, por ejemplo? mira, entre Uruguay y Brasil, que son los dos destinos más queridos por los Sí. argentinos, está arriba de los 200 pesos, entre los 200 y 300 pesos como mínimo, como media en las casas de cambio. Obviamente hay diferencias, por ejemplo, si vas al Banco República Oriental del Uruguay, que es el banco oficial de Uruguay, tenés que convalidar 620 pesos por dólar, porque obviamente te toma mucho más bajo al peso. Pero si vas a Claro. las casas de cambio, puedes llegar a conseguir, puedes llegar a conseguir, perdón, dólares a unos 200, 250, hasta 300 pesos por unidad, que obviamente es muy alto porque vas al Blue, que es el informal de acá, y te sale casi la mitad. Entonces ya ni siquiera vale la pena ir a cambiar moneda a los países vecinos. Y también me hablabas de la temporada de verano. Más allá del tema cambiario, que obviamente es mucho más costoso cambiar los dólares o la moneda local en destino, lo que hay que fijarse también es que hoy por hoy para el argentino es carísimo veranear en el exterior. ¿Por qué? Porque primero nuestros sueldos cayeron en dólares, cayeron una barbaridad. Hoy por hoy un sueldo promedio está a 200, 300 dólares. Que obviamente si lo comparamos con el máximo que hubo en el 2016-2017 de 1.100 dólares, un sueldo que valía 1.100 dólares en ese entonces, obviamente la diferencia es abismal de cómo ha caído. Y por otro lado también, bueno, es muy caro, son caros los precios. Los precios locales de los países vecinos también no son baratos para nosotros, porque obviamente, como decía antes, nuestro poder adquisitivo es más bajo en dólares. Y eso genera, y el cepo cambiario, que obviamente te cuesta mucho o es muy caro pasarte a moneda local. Entonces, entre el tipo de cambio que ya es caro, o tenés que convalidar un tipo de cambio al blue, y el poder adquisitivo local, que es más bajo en dólares, realmente es muy costoso veranear afuera, más allá que a nivel local han aumentado muchísimo los precios en distintos destinos y se ha vuelto también caro, se han vuelto caro incluso destinos locales, pero afuera todavía más caro, así que eso desalienta un poco a que la gente vaya a vacacionar afuera, y a eso se le suma otra cosa, el gran interrogante que tiene la pandemia, porque la pandemia, Tal bueno, han cual. bajado los casos en las últimas semanas, está todo mejor o pinta para estar mejor, pero están las variantes, las subvariantes del COVID ahí dando vueltas, que no se sabe qué puede pasar. Recordemos que hace 3 4 meses atrás, alrededor de abril, se cerró de vuelta casi todo porque, bueno, habían llegado a un pico de casos impresionantes. Y ahora estamos hablando para el verano, que faltan 3 4 meses más. Entonces es como que también, ¿por qué no puede llegar a subir así? O por qué no seamos positivos y pensemos que van a bajar. Pero bueno, obviamente el contexto cambia bastante, y a eso te suma un factor más, que es lo político y económico, porque bueno, el argentino piensa obviamente mucho en base a lo que va a gastar a futuro. O sea, si sabés que está todo inestable, que la mano viene complicada, que encima en el país no hay demasiados dólares y que puede llegar a subir más el tipo de cambio, a la hora de gastar tus dólares para vacacionar, vas a pensarlo dos veces, vas a decir, che, gasto estos ahorros para irme de viaje o espero y veo qué pasa. Entonces ahí se abren un montón de interrogantes. Esa, esa alternativa también va a ser muy positiva para el no residente, ¿no? Para turistas que vengan, o seamos el turismo receptivo que tenemos acá en el país, que esperamos que sea pronto, se pueda abrir como para que el, el- el- el área, digamos así, del turismo internacional que receptor de argentino se pueda empezar a mover y eso puede ayudar un poco a la economía local y regional de toda el área del turismo del país, porque en realidad el ingreso de la divisa que se necesita también parte de esto que está muy frenado y que realmente el Tal cual. turismo lo necesita y creo que es un muy buen precio a Argentina para todo el turismo internacional. Entonces, si se empiezan a abrir las condiciones, me parece que de la parte sanitaria, obviamente que eso va a ser
muy beneficioso para la economía argentina. Bueno, Tal como cual, variante... los países limítrofes, o para los países limítrofes y ciudades limítrofes, por ejemplo, del norte o de la cordillera, o sea, estoy hablando de Chile, obviamente venir a vacacionar a Mendoza, a Río Negro, o sea, realmente va a ser muy económico, o sea, Tal cual. con $1, pensemos que en dólares es baratísimo vacacionar acá. Tal cual. Bueno, una preguntita, una última pregunta te voy a hacer por los tiempos. El tema bursátil, ¿cómo ves o qué estarías recomendando en este momento en alguna característica de inversión como para ver o informarles a los televidentes de qué es lo que pueden hacer hoy por hoy con un poco de inversión en pesos que tenga? ¿Cómo lo ves? Algo corto y obviamente de corto plazo, ¿no? Mira, los analistas hoy por hoy están recomendando 3 o 4 cosas básicas que son o cubrirse mediante bonos SER, que son los bonos que ajustan por inflación, Sí, eh, digamos, que vence más o menos en el 2024. Hay unos años de plazo en el que cubre por inflación, pues decís, bueno, ahí te cubrís y pensás que la inflación va a ser más alta. También hay bonos que se llaman Dollar Link, que siguen al comportamiento del tipo de cambio oficial, que justamente son para aquellos que esperan que haya un salto cambiario o quieran cubrirse del dólar, ¿no? Que quieran seguir al precio del dólar oficial. También son una buena alternativa. ¿Por qué? Porque pones pesos, compras bonos que ajustan en base a cómo se comporta el dólar, entonces cubrís tus ahorros al menos de ese tipo de saldos si pensás que el dólar puede llegar a variar. Y también lo que se está recomendando mucho hoy son los CEDARs, que son los certificados de depósito argentinos, que son las fracciones de acciones que cotizan en el exterior. O sea, acciones internacionales, por ejemplo, no sé, Google, sí, Microsoft, claro. Coca-Cola. Hay más de 300 CEDARs acá en Argentina y se está comprando una acción de afuera en pesos que cotizan dólares en el exterior, entonces seguís un poco el rendimiento de la acción afuera y también seguís un poco la cotización del contado con liquidación. Entonces es una manera de cubrirse doblemente, pero obviamente tiene cierta volatilidad porque, bueno, obviamente estás atado a la acción a la que apostás. Pero bueno, hoy por hoy son las alternativas más recomendables y dentro de todo conservadoras, ¿no? Bueno, bueno, muy interesante, Mariano, como siempre, y bueno, obviamente es una situación especial esta que estamos pasando y esperemos que la superemos cuanto antes, como para poder encauzar un poco lo que es la economía argentina y el encuadramiento en la formalidad de lo que es el resto de los países latinoamericanos. Te agradezco mucho tu participación y obviamente estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento. Antes de fin de año seguro te vamos a llamar para seguir alguna consulta y algún consejo que les pueda dar a los televidentes. Te agradezco mucho. Gracias. Por favor, Gustavo, un gusto y gracias a vos también y saludos a todos. Gracias. Te mando un abrazo grande. Y a todos ustedes, en el correr de los días, veremos cómo se sigue desarrollando, como les decíamos recién, y obviamente esperando que esto sea lo mejor posible, como para todos podamos superarlo. A ustedes los espero a todos la semana próxima, y bueno, gracias por estar con nosotros aquí en La City por Dentro, en Mercado por Experto. Chao. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.